Hola, hola, buenas tardes. Este es el proyecto de teoría electromagnética, la ley de Faraday, donde podemos tener contenido de lo que es la ley, la fórmula, el significado, ejemplo físico, lo que cotidianamente podemos ver, un dato curioso y el ejemplo. ¿Qué es la ley de Faraday? Esta describe cómo se genera una corriente eléctrica en un conductor cuando se cambia el campo magnético que lo atraviesa. ¿Quién descubrió la ley? Michael Faraday en 1831, donde dice que el flujo magnético que atraviesa un circuito varía con el tiempo. Se induce en él una fuerza electromotriz. En otras palabras, podríamos decir que si un campo magnético cambia cerca de un conductor, por ejemplo, una espira o una bobina, ese cambio empuja a los electrones y se genera una corriente inducida. Como fórmula tenemos ahí lo que es el campo magnético, la derivación de flujo con la derivada del tiempo. Abajo tenemos lo que es la E, que significa fuerza electromotriz inducida en voltios. Lo que es el flujo magnético, cómo se calcula, lo que tiene que ver con la variación, el área y el cambio de flujo magnético en el tiempo. El signo negativo es porque la ley de Lenz, la corriente inducida, se opone al cambio que lo produce. Eso también tiene que ver de que para que se dé lo que llaman también la ley de la mano derecha o la regla de la mano derecha, que dependiendo para donde fluya la corriente, ya sea que gire en sentido opuesto o a favor de las manecillas del reloj, así va a ser el flujo de la corriente. Significado físico: podríamos decir que si el campo magnético aumenta o disminuye, o si las espiras se mueven dentro de él, habrá un cambio de flujo magnético. Ese cambio crea una corriente eléctrica. No importa si el campo se mueve o la espira se mueve. Lo importante es si el cambio es relativo. Ejemplos cotidianos: podríamos decir que un generador eléctrico, un imán cerca gira de una bobina, el cambio constante del campo magnético induce corriente. También en una tarjeta RFID, la antena recibe energía por un campo magnético variable. Podríamos ver ahí donde dice si el imán y la bobina están quietos uno respecto al otro, no hay corriente, aunque existan campo magnético. El truco está en el cambio. Como dato curioso, eso quiere decir que si no hay movimiento, no hay corriente. Ok, ahora vamos a ir hasta este enlace donde podremos ver cómo se puede dar de forma experimental. Ok, aquí tenemos en este enlace donde podemos ver varias formas que pueden darse de lo que es el flujo o campo magnético. En este caso vamos a ver la bobina. Aquí podemos ver cómo tenemos dos polos y tenemos dos espiras que tienen conectadas un bombillo. Dependiendo de lo movamos, vea que tenemos una iluminación en la bobina, en la bombilla, y podemos ver el flujo de corriente, cómo se mueve. En este caso, si fuera al revés, cambia completamente. Ok, ¿qué pasará si aumentamos la cantidad de espiras? Ok, vamos a ver, podemos ver cómo el flujo sigue siendo igual, pero tenemos una mayor iluminación de la bobina. Eso quiere decir que tenemos mayor flujo de corriente, al igual
en el otro polo. Podemos ver cómo sucede. ¿Qué pasará si le reducimos? Ok, aquí podemos ver como siempre tenemos un flujo, pero un flujo menor, es pequeño. Siempre mantenemos algunas características, pero en menor cantidad. Con eso comprobamos que dependiendo de la cantidad de espiras, dependiendo de la cantidad del flujo y del movimiento que tengamos y del tamaño también, ese es el diámetro de la bobina. Vamos a ver con la bobina pequeña, vea el tamaño de la luminosidad, y si aumentamos ese diámetro de bobinas, vamos a ver, también tenemos un amplio luminosidad de la bombilla. Eso quiere decir que se cumple lo que hablábamos de que si hay movimiento a través de la bobina hay un flujo de corriente. Volvemos acá donde continuamos. Aquí tenemos el ejemplo de lo que es el problema resuelto de forma matemática. Tenemos el enlace donde podemos ingresar para poder verlo. Eso sería todo. Muchísimas gracias.